Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. El caso de la supuesta herencia de los Rosarios es un caso complejo, porque desde la distancia nosotros entendemos que se trata de una estafa, tal y como la ha calificado el Ministerio Público. Pero resulta que las personas, la inmensa mayoría de las personas que están involucradas en este asunto, creen otra cosa. El doctor Johnny Portorreal, que encabeza un grupo de abogados que ha convencido a los Rosarios de la existencia de esas riquezas y que supuestamente gestiona tanto aquí como en el mundo, que esa riqueza sea repatriada hacia la República Dominicana para ser repartida esa supuesta riqueza entre los Rosarios. Vivió en la República Dominicana, según la historia desde de la que parte todo esto, un señor en el siglo XIX cuyo nombre era Jacinto Rosario. Jacinto Rosario y su padre. Entonces estos caballeros fueron propietarios, de acuerdo a la historia, de una mina de oro. Y por ese concepto ellos tenían capitales depositados en el exterior, por lo que hoy sería un valor superior a los 13.000 euros. Me imagino que están haciendo la equivalencia porque en los tiempos en el que se habría hecho ese depósito no existía el euro, pero es una comparación, es una equivalencia. Ustedes saben quién es el primero que está convencido que la tal herencia existe. El doctor Portorreal. El doctor Portorreal. Naturalmente, una cosa es estar convencido de que la herencia existe y otra las cosas que se viven inventando. Hace varios años se entendía que supuestamente ya la fortuna había sido repatriada hacia la República Dominicana y que estaba en bancos dominicanos. Y entonces usted veía que la familia Rosario rodeaba la oficina principal del Banco de Reserva, montaba allí protestas para que el Banco de Reserva les entregara su dinero, cuando ni por asomo ese banco ha recibido nada que tenga que ver con la bendita herencia. Entonces, la gente, si usted quiere tener problemas, tome a un grupo de estas personas y explíqueles que a ellos les están vendiendo ilusiones para que usted vea si no se expone a una agresión física. Porque esa gente cree ciegamente en eso. Se ha aprovechado de varias circunstancias. Ustedes saben que a todos nos ilusiona el hecho de que podríamos descubrir alguna herencia, sacarnos una loto, o evolucionar en la vida hasta llegar a ser personas prósperas, personas ricas. Todo el mundo se ilusiona. Un pobre no piensa que va a morir pobre, sino que le llegará su momento. Entonces, con estas conjunciones de cosas, con estas cosas consustanciadas, pues se ha articulado todo esto. Y señores, no vale. Recientemente había un grupo de periodistas que acudimos
a un almuerzo con el presidente Luis Abinader en Palacio Nacional, y cuando llegamos el palacio estaba rodeado. Se pensaba que era una movilización de los cañeros, no era de los cañeros, era la familia Rosario reclamándole al gobierno que intervenga para que a ellos se les entregue su dinero. Entonces este proceso va a ser un poco difícil en la justicia, porque ahí hay unas convicciones de mucha gente que se va a aparecer a dar testimonio, que no va a estar hablando de estafa, sino de que ellos creen que el dinero existe y que ahora este caballero está siendo perseguido judicialmente porque él se ha dedicado a tratar de que ellos recuperen ese dinero, y los que se quieren quedar con ese dinero, entonces ahora tienen esta persecución judicial contra este pobre hombre. Y esa es la explicación que tienen algunos sobre este caso. Así es que vale de poco tratar de convencer al que se quiere dejar engañar de que está siendo engañado. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, el gobierno presentó esta semana una plataforma tecnológica para monitorear pues el historial de las personas, para monitorearla, sobre todo la gente que tiene incidencias en cosas que violan las leyes. Entonces, esta plataforma, si se desarrolla, si se aplica tal y cual ha sido presentada, pues permitirá que a través de las, digamos, de la biometría, de los datos biométricos de las personas, poderlas identificar cuando son objeto de alguna requisa por parte de la Policía Nacional. Es decir, si una persona es detenida para investigarlo sobre cualquier cosa, en poco tiempo la policía con esta plataforma sabe con quién está hablando, sabe si es una persona que tiene algún tipo de antecedente, si no lo tiene, sabe pues cómo proceder, porque ya tiene una idea clara de quién es la persona. Esto, desde luego, entre el anuncio, entre el propósito de establecerlo y ya la ejecución, tiene que haber un tiempo de cúmulo de toda esa base de información que después va a permitir estas cosas. Pero estamos arrancando y ese es un buen comienzo. Esa es una buena iniciativa para tratar de mejorar la efectividad de la Policía Nacional, para tratar de profesionalizarla más. Entonces eso lo que hay que hacerlo acompañar es de los recursos para poderle dar continuidad, seguimiento, y entender que estas cosas van progresando de manera gradual. Vamos, señores, a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
presidente de la República, Luis Abinader, es el mandatario de América Latina que mayor fortuna acumula, de acuerdo a informaciones compartidas por el sitio especializado Bloomberg Línea. La publicación consta de un registro con informaciones referentes al patrimonio de varios jefes de estados de la referida región, que posiciona a Abinader en primer lugar de la lista, casi duplicando las riquezas del presidente que ocupa la segunda posición. Para este estudio, Bloomberg Línea hizo referencia a la declaración jurada de bienes de Abinader, depositada en septiembre de 2020, donde el político dominicano reportó un patrimonio que supera los 76 millones de dólares o más de 4.000 millones de pesos. Ese documento indica que Abinader posee un apartamento por valor de 35.4 millones de pesos, otros 31 millones por joyas y relojes, 2.9 millones de equipos audiovisuales y otros 15 millones de pesos en obras de arte. Sobre las herencias recibidas, el jefe de Estado afirmó haber recibido el monto de 393 millones de su fallecido padre, José Rafael Abinader, mientras que de su suegro Elías Arbaje Fara fue recipiente de más de 3 millones de pesos. En la lista le sigue a Abinader su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, que según su declaración jurada de bienes del año pasado, ostenta una fortuna que ronda los 39.7 millones de pesos. Luego está el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con poco más de 2.5 millones, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Jair Bolsonaro de Brasil, Luis Lacalle Pou de Uruguay, Luis Arce de Bolivia e Iván Duque de Colombia. Igualmente figuran en el registro el presidente nicaragüense Daniel Ortega, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el argentino Alberto Fernández, el chileno Gabriel Boric y el peruano Pedro Castillo. El Tribunal Constitucional dijo que es inconstitucional y por ende declaró la nulidad del artículo 99 de la Ley 15-99 orgánica de régimen electoral sobre la automatización del voto. Dicho artículo en la referida ley establece que la Junta Central Electoral está facultada en consulta con los partidos políticos para la automatización progresiva del proceso de votación, debiendo probar los sistemas que se usarán por lo menos con 6 meses de anticipación a la fecha de la votación. Las pruebas podrían incluir simulacros realizados exclusivamente para la validación de los programas y equipos a usar. Los mismos podrán usarse como prueba en las votaciones correspondientes a gremios y organizaciones de la sociedad civil. Bajo ese artículo se efectuaron las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020, que fueron suspendidas por fallos técnicos en el sistema de voto automatizado. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional falla a favor de la acción directa de inconstitucionalidad que había incoado el abogado Nanfi Rodríguez el pasado 18 de febrero de 2020, 2 días después del fallido proceso eleccionario. La sentencia también declaró no conforme a la Constitución los artículos 123 de la Ley 15-19 y del párrafo del artículo 52 de la Ley 33-18 de partidos, dada su conexidad con el artículo 99. Alcanzar la meta de despachar las mercancías que llegan a los puertos en un lapso de tiempo de 24 horas será el primer gran paso que permitirá convertir a la República Dominicana en hub logístico de la región. Así lo afirmó el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, durante su participación como orador invitado en el evento virtual Despacho en 24 horas que organizó la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. El funcionario destacó que despachar las mercancías en un tiempo no mayor de 24 horas conlleva la integración de todos los representantes del sector logístico, por lo que motivó a los importadores a cumplir con los requisitos previos establecidos para realizar importaciones. Ser un hub logístico de la región posicionará a la República Dominicana como un destino estratégico de inversión, aumentando el interés de empresas multinacionales por el país y, por tanto, la generación de empleo de calidad, resaltó el director de Aduanas. Sin embargo, puntualizó que dicha meta se cumplirá siempre y cuando la mercancía esté en condiciones normales, no se encuentre bajo riesgo ni sea sensible y haya cumplido con los requisitos determinados tanto por la Dirección General de Aduanas como por otras entidades aduaneras. Previo a las palabras de Sanz Lobatón, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Ramón Ortega, insistió en que la medida de despachar las mercancías en 24 horas incidirá en el aumento de la competitividad del país, ya que permitirá eficientizar los procesos logísticos y reducir el tiempo y los costos del comercio transfronterizo. El presidente Luis Abinader encabezó la presentación de una nueva plataforma denominada Sistema Integral de Dirección de Mando, Comando y Control, SINCO,
la cual tiene como objetivo disminuir la criminalidad en el país y garantizar la seguridad ciudadana. La presentación estuvo a cargo de José Vila del Castillo, comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional, quien explicó cada punto de esta iniciativa en una actividad realizada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia C5I de las Fuerzas Armadas. La nueva plataforma denominada CINTCO tiene como finalidad producir información, recolectar datos y analizarlos, dejando atrás los modelos obsoletos por los nuevos de tecnificación policial. Además, es una plataforma temática que por medio de la integración de documentaciones delictivas, diferentes registros y bases de datos, procesa, transmite, mapea antecedentes e informaciones en tiempo real. También se producirán resultados estadísticos, consultas y reconocimientos de personas indocumentadas, celulares, vehículos, armas de fuego y otros objetos denunciados. A través de la numeración de placa o chasis se podrá detectar si existen denuncias en el caso de los vehículos. El presidente Abinader dijo en el acto que están transformando el órgano policial, ya que desgraciadamente carecía de métodos tecnológicos y modernos, y destacó que si se concluye con el sistema, vamos a tener uno de los sistemas más avanzados de América Latina en términos de tecnología e identificación de extranjeros. El expresidente de la República, Leonel Fernández, depositó el pasado martes ante la Junta Central Electoral el padrón de afiliados de la Fuerza del Pueblo, organización política que dirige. En compañía de la alta dirigencia del partido político, el exmandatario afirmó que quedó constatado en actas un total de 1.094.085 afiliados, cifra que registró un incremento cerca del 60% en comparación con el pasado mes de diciembre. Fernández resaltó que la Fuerza del Pueblo es el partido más joven en República Dominicana, con 49.8% de hombres en sus filas y 50.2% de mujeres. Igualmente, el dirigente de oposición manifestó que en sus instancias poseen una pluralidad de adeptos entre 25 y 36 años, con ocupaciones que van desde la medicina hasta las chiripas. Según precisó Fernández, la intención de celebrar la presentación de los datos partidarios de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral recae directamente en la meta que se había trazado la organización de conseguir el 1.000.000 de afiliados. La selección masculina de fútbol República Dominicana logró la noche del pasado miércoles el milagro y derrotó 1-0 a Jamaica en un partido de cuartos de finales correspondiente al campeonato masculino U20 masculino de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol CONCACAF 2022. Un gol del delantero Ángel Montes de Oca al minuto 10 fue todo lo que necesitó el onceno nacional en el partido para ganar. Con esta victoria, el equipo dominicano avanza a las semifinales del certamen y se clasifica para el Mundial Sub-20 FIFA de Indonesia 2023. Este triunfo constituye un hito en la historia del fútbol dominicano. Será la primera vez que estará en una final de un mundial de este deporte. Esta histórica victoria obtenida ante el equipo jamaiquino en un encuentro que tuvo como escenario el Estadio Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras, también le da la oportunidad de conseguir un boleto para el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Uno de los incidentes más mortíferos de contrabando de personas se registró el pasado 27 de junio tras el hallazgo de 50 migrantes muertos por asfixia en la parte trasera de un camión de remolque en San Antonio, Texas. Horas después de la noticia se informó que 22 de las víctimas mortales eran mexicanas. De acuerdo a las informaciones, un empleado municipal escuchó un pedido de auxilio desde el camión el pasado lunes, poco antes de las 6 de la tarde, y descubrió la escena horripilante, dijo el jefe de la policía William McManus. Horas después había bolsas para cadáveres tendidas en el suelo y los cuerpos seguían en el interior del camión. Entre las víctimas hay 39 hombres y 11 mujeres, informó Nelson Wolf, juez del condado Bexar, el principal funcionario público local. Los cruces de la frontera han costado miles de vidas en décadas recientes a medida que la gente busca un futuro mejor en el norte. En 2017, 10 migrantes murieron atrapados en un camión estacionado en un Walmart en San Antonio. Y en el 2003 se hallaron los cuerpos de 19 migrantes en un camión abandonado al sureste de San Antonio en medio de un calor intenso.
Como resultado de la peor crisis de la educación y el aprendizaje de la que se tenga registro en la historia, la pobreza de aprendizajes se incrementó en 1/3 en los países de ingreso bajo y mediano, donde se estima que el 70% de los niños de 10 años no pueden comprender un texto simple. Según se detalla en un nuevo informe que publicó el Banco Mundial, esta tasa era del 57% antes de la pandemia, pero la crisis del aprendizaje se ha profundizado. En el informe de State of Global Learning Poverty 2022 Update, la situación de la pobreza de aprendizajes mundial en la actualización de 2022, se señala que los cierres de escuelas prolongados, la escasa eficacia de las medidas de mitigación y las alteraciones en los ingresos de los hogares tuvieron el mayor impacto en la pobreza de aprendizajes en América Latina y el Caribe. El 80% de los niños en edad de terminar la escuela primaria no pueden comprender un texto simple, cifra superior a la tasa de alrededor del 50% registrada antes de la pandemia. El siguiente aumento más importante se registró en Asia Meridional, donde las proyecciones indican que el 78% de los niños carece del nivel mínimo de alfabetización. La tasa era del 60% antes de la pandemia. Los nuevos datos que miden los niveles de aprendizajes reales de los niños en los sistemas de las escuelas reabiertas en todo el mundo confirman las predicciones de grandes pérdidas de aprendizaje. En el informe se señala también que incluso antes de la COVID-19, la crisis mundial del aprendizaje era más profunda de lo que se pensaba previamente. La tasa promedio mundial de pobreza de aprendizajes antes de la pandemia, que se estimó en 53% para 2015, era aún mayor, ya que los datos actualizados y revisados revelaron que el 57% de los niños de 10 años de los países de ingreso bajo y mediano no podían leer y comprender un texto simple, que es la forma de medir la pobreza de aprendizajes. En el informe se sostiene que la pobreza de aprendizajes se ha mantenido estancada en este periodo en ciertas regiones, como América Latina, el Caribe y África subsahariana, para las que existen datos temporalmente comparables. Este punto pone de manifiesto que volver a la situación previa a la COVID-19 no asegura el futuro de los niños del mundo. Se necesita una rotunda recuperación y aceleración del aprendizaje. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes de la pasada semana la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. Es la decisión más importante del Tribunal Supremo en décadas y transformará el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en el país. Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por 5 votos contra 4, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan. El presidente Joe Biden criticó con dureza la sentencia, asegurando que se trata de un trágico error de la Corte Suprema. Se espera que aproximadamente la mitad de los estados en el país introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones. Missouri se autoproclamó como el primer estado en prohibir el aborto inmediatamente después de la decisión del alto tribunal y le siguió Texas. La opinión representa la culminación de un esfuerzo de décadas por parte de los críticos del aborto que buscan devolver más poder a los estados. Fue posible gracias a una sólida mayoría conservadora de 6 miembros, incluyendo 3 de los nominados por Donald Trump. Finalmente, la producción de cocaína alcanzó récords históricos en 2020 y la ONU advierte de un aumento de su uso tras un descenso durante la pandemia de la COVID debido a que los confinamientos limitaron los ambientes sociales en los que suele consumirse esta droga. Según el Informe Mundial sobre Drogas de 2022, publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ONUD, 21.5 millones de personas consumieron cocaína en 2020, es decir, el 0,4% de la población mundial entre 15 y 64 años. La pandemia de la COVID supuso un parón momentáneo en una tendencia al alza que había elevado el número de consumidores un 32% entre 2010 y 2020, un aumento que se explica en parte por el crecimiento de la población mundial. Lo cierto es que la producción alcanzó en 2020 un máximo histórico de 1.982 toneladas, un 11% más que el año anterior. Ese récord se batió pese a que el área global de cultivos apenas cambió en 2020, de hecho fue un 5% menor que en 2018. La caída de hectáreas cultivadas en Colombia, 7%, fue compensada con creces por los aumentos en Perú, 13%, y Bolivia, 15%, según el reporte. Con todo, Colombia, con un 61% del total, siguió siendo el país del mundo con la mayor proporción de arbustos de coca.
Los datos de incautaciones señalan que el tráfico se está expandiendo hacia África y Asia, más allá de los dos tradicionales grandes mercados en Europa y Norteamérica. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, cumplió pues esta semana un año en prisión preventiva. Y a mediados de mes vence el plazo para presentarle acusación. Yo quiero reiterar que entiendo que es abusivo que una persona que sea sometida a una investigación tenga que padecer de una condena previa. Yo creo que después que está claramente evidenciado que una persona no representa peligro de fuga, porque bueno, se alega que Jean Alain intentó salir del país. Cuando intentó salir del país, no tenía impedimento para hacerlo. Una vez está bajo medida de coerción, no puede salir del país. Si él, por ejemplo, estuviera pues con impedimento de salida, que es una medida de coerción, no podía salir del país. Entonces, ¿por qué no permitir que en libertad, como ha ocurrido con otros procesos, una persona pues ejerza su derecho a la defensa? A eso le llaman lucha contra la corrupción. Eso no tiene que ver nada con lucha contra la corrupción. Eso es corrupción, porque la venganza es corrupción también. Es decir, es corrupción de las normas. Eso es corrupción. Entonces, bueno, se publica para un poco justificar todo esto, que es una costumbre, lo de filtrar las auditorías de la Cámara de Cuentas en los medios y adelantar estas publicaciones, que en muchos de los casos se hacen en la Cámara de Cuentas y respetando su propio rol, no cumple con el protocolo que requiere una auditoría. Porque una cosa es el borrador de una auditoría y otra cosa es la auditoría como tal. El borrador identifica todas las falencias, todas las irregularidades que observa la auditoría. Pero la persona y la institución auditada tienen la oportunidad de responder sobre cada una de esas irregularidades. Irregularidades que pueden ser que hay pagos sobre lo que no se encontró documentación, pero esa documentación puede ser aportada, porque tal vez no se encontró porque no se buscó, o no se buscó en el lugar adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ha convertido en un relajo. No tienen ya ningún impacto esas auditorías de la Cámara de Cuentas, porque se ha percibido que de lo que se trata es de un sello gomígrafo que sirve a la carta. Envía lo que se le pide con anticipación. Y eso vulnera el derecho de defensa
vulnera el principio de presunción de inocencia y en definitiva nosotros estamos muy lejos de combatir la corrupción porque seguimos con el mismo show de siempre. Una persona manejó 1.000 millones de pesos en una institución, se hizo una obra por 1.000 millones de pesos. Bueno, se le acusa a la persona de que sustrajo los 1.000 millones de pesos o de que hubo irregularidad por los 1.000 millones de pesos. Bueno, si se perdieron los 1.000 millones de pesos no hay obra. No se suplió absolutamente nada. Entonces, eso lo único que quiere decir es que no se ha hecho el trabajo para determinar qué fue lo que se desfalcó. En este caso, ese es uno de los casos más risibles, la investigación que tiene que ver con la nueva penitenciaría, que se llama ahora de Las Parras. Es el caso más risible. ¿Por qué? Porque la investigación tiene que sujetarse a quien hace la contratación, pero no hay posibilidad de que una obra sea sobrevaluada o de que una obra tenga vicios de construcción sin que quien la construye sea objeto de investigación. Porque para que ocurra cualquier irregularidad, ahí tiene que haber connivencia entre el que contrata y el que ejecuta. Y entonces, dándole un carácter claramente político a eso, no solamente una persona y un caso, como que la sociedad no tiene razonamiento y no ve realmente todo lo que hay en esto. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ustedes verán que después, eso, si se trata de ese tema, termina en lo que terminaron los tucanos y en lo que terminó el caso de Odebrecht y en lo que terminaron los Tres Brazos, en bulto y no en otra cosa. Vamos a una pausa. Bueno, señores, se está haciendo en la República Dominicana pues un esfuerzo importante por disminuir el daño que hacemos al medio ambiente con el consumo de plástico y también el daño que hacemos con los desechos de la construcción. Los plásticos, pues la meta es reusarlo, darle valor a esa materia prima y reusarla. Entonces, desde hace tiempo que hay una iniciativa del sector privado a través de la Asociación de Industria de la República Dominicana, también del laboratorio del BID, y se ha creado una fundación que se llama NUBI, que ha estado trabajando muy duro en este tema y hay resultados importantes. Nuestro equipo pues formuló las 3 preguntas a la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Circe Almanzar, y estamos hablando sobre este esfuerzo de economía circular, de beneficiarnos más ya del plástico que se ha emitido, hacer que integre más gente a la economía y que haga menos daño al medio ambiente. Entonces vamos a presentar nuestras 3 preguntas. Adelante.
¿Qué es la economía circular y en qué punto nos encontramos para lograr que los desechos de plástico y los de construcción alcancen valor y creen nuevos empleos y riquezas? La economía circular no es más que un círculo virtuoso en el cual los productos que consumimos pueden ser reutilizados, aprovechados cuando se convierten en residuos y luego transformados para convertirlos en nuevos materiales que pueden servir como materia prima secundaria. Se trata de un proceso de cambio de un modelo de lineal de producción hacia un modelo de economía circular, que es el que lleva que todo y cada uno de los materiales, de los recursos naturales que utilizamos, puedan ser aprovechados para reutilizarlos nuevamente en el mismo proceso. Es hasta ahora un proceso que se ha dado en muchas partes del mundo y que en República Dominicana lo hemos estado implementando bajo dos sistemas integrados de gestión. Uno que ya ha estado ya totalmente terminado y que de hecho lo pudimos disfrutar, que es el de las botellitas plásticas de PET, que son las que consumimos en bebidas y en otros productos, para que puedan ser recolectadas después de su consumo y luego, después de recolectadas, compactadas, trituradas, para después de recolectar una suficiente cantidad, pues procesarlas en una planta de transformación de grado alimenticio que convierta esa botellita en una nueva botellita. Y de eso se trata de que no existe la palabra desperdicio, sino que todo se transforma y se convierte en una nueva materia prima. Y en el caso de la construcción, que es ya el otro sistema que estamos ya terminando, se trata de convertir los productos que se demuelen en las construcciones o los escombros en nuevos agregados materiales. Eso permitiría que no tengamos que extraer tantos recursos naturales y que el mundo pues realmente pueda aprovechar los mismos recursos y que pueda ser sostenible el medio ambiente, pero también la sociedad. De eso se trata, en eso hemos estado enfocados tanto desde la IRD como desde NUBI, que es la ONG que hemos creado para crear o para formar los sistemas integrados de gestión de residuos sólidos. Es el nuevo paradigma, es el nuevo cambio de conducta que hemos estado proponiendo. ¿Qué cometido ha cubierto la ley de desechos sólidos y cómo ha marchado su implementación? Pues la ley, que ha sido un producto de un trabajo de muchos años y de mucho consenso, fue aprobada en el 2020. Es una ley relativamente reciente que está en proceso de implementación. Pero yo pienso que lo que nosotros logramos con esta legislación ha sido muy positivo. República Dominicana no contaba con una ley de gestión de residuos. Muchos países ya contaban con ese tipo de instrumentos legales desde hace muchos años. Y sin embargo, el mundo y el manejo de los residuos se ha convertido en ya una gestión mucho más acabada que conlleva principios de responsabilidad extendida del productor y economía circular. Al nosotros estar un poco atrasados en la aprobación de una legislación de gestión de residuos, logramos incorporar en la misma ley estos aspectos, lo que nos hace ser uno de los países más avanzados en cuanto a normativas de gestión integral de residuos y de economía circular. ¿Y de qué se trata la responsabilidad extendida del productor? Se trata de que el productor, comercializador y todo el que participa en la cadena de un residuo que se considere prioritario, como por ejemplo los plásticos o como podrían ser otros materiales como latas, aluminio, o como pudieran ser los neumáticos, pues sean responsables de toda la cadena de comercialización de ese bien para que vuelva a retornar y se pueda reaprovechar. Esto quiere decir también que tiene que tener una responsabilidad compartida con la sociedad y con las entidades, las autoridades, para que todos los residuos sólidos, tanto urbanos como residuos prioritarios y especiales, y así también residuos peligrosos, se manejen de manera adecuada. Esto conlleva también, la ley conlleva una serie de cambios fundamentales en la estructura de cómo se manejan los residuos en el país, desde cómo se van a aprobar los rellenos sanitarios y vertederos a nivel nacional, que tienen que hacerse de manera
de manera conjunta con todas las autoridades, pero bajo el organismo rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, y que delimita las funciones de las alcaldías para que sean solamente específicas para la recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos, dejando también la obligación a las empresas a las empresas que son productoras de grandes cantidades de residuos, a que sean responsables también del manejo de sus residuos. También organiza toda la parte de lo que son los gestores de residuos sólidos y también la ubicación geográfica donde deben estar las estaciones de transferencia y las empresas de valorización, cómo se van a manejar en el futuro. Yo creo que es un paso de avance, pero sin embargo requiere mucha coordinación de las entidades del gobierno para que el sector público cuente con la seguridad jurídica adecuada y que pueda invertir en este nuevo modelo de negocio que es la gestión integral de residuos. ¿Se siente un compromiso en los actores del sector público en la tarea de lograr un aprovechamiento productivo y menos contaminante de los desechos sólidos? ¿Cómo se ha expresado la colaboración internacional? Yo diría que las autoridades están necesitadas de que se resuelva la problemática de los desechos sólidos en nuestro país. Es uno de los problemas más graves que tenemos, que afecta tanto al turismo como a la propia sociedad. Sin embargo, entiendo que debe haber más coordinación entre las entidades. Sabemos que la legislación es nueva, pero requiere de mucho entendimiento, de gran cooperación entre las entidades públicas y sobre todo de una campaña de comunicación a nivel nacional de cómo cada ente de la sociedad se comprometa en la gestión adecuada de los residuos sólidos y de los desechos. Yo creo que hemos tenido una cooperación internacional sumamente importante. Lo hemos visto en el apoyo que nos ha dado el BitLab, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, a este proyecto de la IRD que crea NUBI sobre economía circular. Y hay otras entidades gubernamentales e internacionales que han colaborado. Pero vuelvo y repito, se requiere mucho más coordinación. Yo creo que están los elementos y las bases para que podamos aprovecharlas en este momento, sentarnos juntos y trabajar de manera coordinada. Nuestra preocupación es que no aprovechemos esta normativa y que sigamos haciendo casos o tomando decisiones unilaterales las entidades, las alcaldías, otras entidades de gobierno, sin que realmente haya un plan como lo establece la ley actualmente, que es un plan integral de residuos sólidos urbanos y no urbanos. Desde el momento en que tengamos eso, podremos caminar adecuadamente con una seguridad jurídica y que las empresas puedan entrar en este nuevo modelo de negocios que va a generar grandes oportunidades y numerosos empleos a ciudadanos dominicanos. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, julio es el mes de los padres, pero los padres pues lo van a celebrar con un cariñito que tiene la industria eléctrica. La tarifa eléctrica viene encariñada ahora, porque toca en este mes la continuación del desmonte del subsidio eléctrico. Y entonces vamos a pagar un poco más por la tarifa eléctrica. La gente que paga, que entiende que paga mucho, ahora va a pagar mucho más. Esto estaba pendiente antes de que tuviéramos esta inflación, porque una de las cosas
que está planteada en el pacto eléctrico es que no puede haber un desarrollo de una industria eléctrica que dependa del patrimonio público, porque la industria eléctrica tiene una gravísima dependencia de los subsidios que les otorga el gobierno. Entonces, con ese barril sin fondo no se puede hablar de nuevos impuestos. Y en algún momento necesitaremos hablar de nuevos impuestos. Ahora eso no se va a mencionar por la crisis en la que vivimos y por el hecho de que ya si eso no se habló este año, menos se va a hablar en el 2023, que es el año preelectoral, y en el electoral menos. Es decir, que ya eso será un tema de un próximo gobierno, el de una posible reforma fiscal. Pero tiene que pasar primero por un relanzamiento del sector eléctrico, y ese relanzamiento no puede darse con ese fardo tan pesado que es el subsidio eléctrico. Es decir, las razones por las que esto está ocurriendo son conocidas y son entendibles, aunque el bolsillo no entiende esos razonamientos. Y no lo entiende cuando por otra parte también está pagando mucho más por el precio de los alimentos. Y no lo entiende cuando por otra parte está teniendo menos ingresos. El que vive de negocios y de una serie de actividades extra de la economía recibe menos ingresos porque todo está a menos. Todo está a menos, es decir, hay una disminución de la actividad económica. Esa disminución es porque una de las medidas que está tomando la República Dominicana en conexión con el mundo, especialmente con la Reserva Federal de los Estados Unidos, es la del encarecimiento del dinero para tratar de contener la demanda. Y entonces, por esa vía, buscar freno a una inflación que no se va a frenar con eso, porque esa inflación también tiene que ver con el problema en la cadena mundial de suministro, con la guerra ruso-coreana, ruso-ucraniana, entre otras cosas, y entonces hay escasez de muchas cosas y al escasear se encarece. No es que haya demasiado dinero, sino es que hay muchos productos que no se están supliendo con el ritmo que estábamos acostumbrados. Y eso tiene un impacto. Entonces, señores, vamos a ver cómo sobrellevamos ahora este incremento en la tarifa eléctrica que nos toca en este mes de julio. Buenas noches a todos.